La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para una entrevista, y es que estamos prácticamente en la recta final del año, momento ideal para hacer balance de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos en una campaña que tiene sus luces y sus sombras. Y hemos dado noticias de cómo ya se va avanzando en algunos de los asuntos más importantes, como por ejemplo esos 2 protocolos unificados de control biológico en los que ya está trabajando la Junta de Andalucía. Para hacer un poco balance de la campaña, que tiene la grandísima amabilidad de acompañarnos hoy Antonio Mena. Él es el delegado de Agricultura en Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Luis. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, feliz Navidad también a todos los que trabajan en la delegación. Y quería empezar hablando precisamente de eso, ¿no? De esa información de la que nos hemos hecho eco en FH Almería, sobre esos documentos del IFAPA, ¿no? Que se basan en un programa preventivo y además introducen enemigos naturales de forma progresiva. No sé si podemos saber un poquito más sobre estos protocolos. Sí, bueno, en primer lugar, pues feliz Navidad a ti y a todo el equipo y a todos vuestros oyentes. Pues mira, sí está siendo una campaña compleja, ¿no? Y complicada desde el punto de vista de la sanidad vegetal, por una palabra que yo ya considero casi la palabra del año en el sector agrícola, que es la palabra Parvis pinus, que nos está poniendo mucho de la cabeza, no solamente Parvis pinus, también otras plagas como son arañas rojas o puede ser el pulgón también, ¿no? Pero concretamente en Parvis pinus, es cierto que hemos creado un grupo de expertos donde está participando pues todo aquel que tiene algo que decir y que tiene experiencia en temas de sanidad vegetal, desde el IFAPA, como bien tú comentabas, pero también todos los directores técnicos de la principal empresa comercializadora, Coespal, colegios profesionales, técnicos de la propia administración. En fin, muchísima gente con muchísima experiencia en estas plagas y en otras plagas anteriores, ¿no? Fruto de esa mesa de trabajo, bueno, pues hemos elaborado varios documentos. 2 son los que tú hacías referencia. Uno es el protocolo de arranque, que es lo que hay que hacer cuando acaba un ciclo de un cultivo, bien sea pues porque ha acabado por su ciclo natural o bien porque lamentablemente se haya tenido que arrancar por la presencia de alguna plaga, ¿no? Una cuestión además que es muy importante y nos solicitan mucho los agricultores, ¿no? Es decir, oye, ¿qué hay que hacer, no? Hay que cerrar las ventanas, hay que desinfectar, hay que cuidar muy bien cómo se transporta esos restos vegetales. Bueno, pues uno de los protocolos que se ha aprobado y que está publicada en la red de alerta de información fitosanitaria, primer protocolo, y también a demanda del sector también nos pedían mucho, oye, vamos a unificar el control biológico en los cultivos de pimiento, ¿no? Pues también gracias al trabajo de coordinación del IFAPA y la aportación desinteresada de las principales casas que producen insectos beneficiosos, bueno, pues se ha hecho un protocolo que también está publicado y que también está en la red de alerta de información fitosanitaria de cómo hacer ese control biológico, ¿no? Fecha, qué tipo de suelta, qué tipo de ácaro, en qué momento, ¿no? Qué control de humedad hay que tener, en fin, un protocolo bastante extenso que además también se ha extendido ya ese protocolo para los semilleros, un factor clave también importante en la producción. Y también se irá elaborando para el resto de cultivos que, aunque no sufre tan gravemente la consecuencia de Parvis pinus, pero sí que le afecta y se pueden que se constituyen también como reservorio de esta plaga y que tenemos que tenerlo muy controlado, ¿no? Uh-huh. Quería preguntar también dónde queda este asunto del paro biológico o qué opinión o qué comentarios se tienen en esta mesa de expertos. Bueno, pues la mesa de expertos, la última que tuvimos la semana pasada, pues fue el tema estrella, ¿no? El paro biológico. Bueno, el paro biológico es una herramienta muy potente desde el punto de vista de la sanidad vegetal, ¿no? Claro, lógicamente, si paramos la producción, pues cortamos el ciclo, ¿no? de esta plaga de forma, eso es indudable, ¿no? Pero claro, el paro biológico tiene una consecuencia económica importante para los agricultores
Y cuando lo hagamos, no se descarta en absoluto si finalmente habrá que hacerlo o no, pero sí que hay factores clave, ¿no? Es decir, oye, pero si hacemos un paro biológico tenemos que hacerlo con el conocimiento máximo del ciclo del parásito, perdón, de la plaga, porque además de ahí depende mucho el éxito, ¿no? Y aunque conocemos bastante de Parvispinus, hay ciertos aspectos clave que todavía se están estudiando y que pueden ser muy importantes para el paro biológico. Por ejemplo, oye, ¿cuánto dura? Sabemos que en la fase de pupa del ciclo evolutivo se hace en el suelo, entrada en el suelo. ¿Cuánto dura eso? ¿Son 4 días? ¿Son 6 días? ¿Cómo influye el calor? Es un detalle que no conocemos, que de hecho se está investigando en el IFAPA, se está investigando también en una colaboración que está haciendo IFAPA con Coespal para conocer bien, porque de ahí vamos a determinar después si, oye, si hace un paro biológico de 3 semanas, de 4 semanas. Otro aspecto importante es, oye, para hacer el paro biológico tenemos que tener la zona donde queramos hacerlo, o si lo hacemos para toda Almería, que es totalmente inviable, que sería hacerlo por zona. Esa zona tenemos que tenerla totalmente limpia de restos vegetales, transportar estos restos vegetales a los centros y los invernaderos limpios y desinfectados, y a partir de ahí empezar a contarnos cuánto se tardaría en tener todo eso terminado en una zona concreta. La capacidad, ¿tienen las plantas capacidad suficiente para absorber de pronto una cantidad de restos vegetales suficiente? Bueno, entonces eso también se está investigando para saber cómo hay que hacerlo, ¿no? Porque lógicamente, si paramos, tenemos que hacerlo con cierta garantía, con que no sea una eficacia al 100%, que sea una medida que tenga una eficacia contrastada. Y luego, por otro lado, también están los aspectos comerciales, ¿no? Los compromisos que tienen muchísimas empresas comercializadoras ya de todo el año, acuerdos cerrados con supermercados y con otros clientes, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Te resumo, no es una medida que se descarte, es una medida que tenemos que seguir estudiando bien, Parvispinus, para cuando lo hagamos, hacerlo con muchísima eficacia. Y por último, también te digo que en la mesa de expertos hay opiniones sólidas y opiniones contrastadas que dicen que, bueno, si hacemos un buen protocolo, que te decíamos, un buen protocolo de arranque cuando se acaben los ciclos, y segundo, si hacemos un buen control biológico en primavera, que una de las cuestiones que se planteó en la última mesa de expertos es la posibilidad de hacer ese control biológico de primavera obligatorio, si hacemos eso, a lo mejor no es necesario hacer el paro biológico. Pero vamos, son cuestiones que se están estudiando, que se están decidiendo, y yo te incido mucho en esto, ¿no? Porque esto es uno de los factores fundamentales que nos dicen los expertos. Es fundamental el control biológico en primavera. Y dentro de la última mesa de expertos se ha creado un grupo de trabajo específico donde nos van a decir, bueno, ¿qué es esto del control biológico en primavera, ¿no? ¿Cuándo empieza la primavera? ¿Cuándo termina el verano? ¿Qué tipo de cultivo estaba hablando? ¿En qué zona? Con objeto de llevarlo a la siguiente mesa y plantear la obligatoriedad de este control biológico, que desde el punto de vista legal se puede hacer sin problema, pero hay que concretarlo y definirlo. Y ya te digo, ¿no? Hay expertos que nos dicen que haciendo bien este control biológico en primavera, que haciendo bien el protocolo de arranque en los invernaderos cuando acaben los ciclos productivos, que bueno, puede ser innecesario un paro biológico. Se incorpora a nuestros micrófonos el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿También quería hacer unas preguntas? Sí, a mí me gustaría preguntarle al delegado alguna que otra cosa, pues estamos en unas fechas muy indicadas. Me imagino que a pesar de la irrupción del Parvispinus, el año que se marcha tiene un balance positivo, pero lo que sí me gustaría es saber, cuando el delegado de Agricultura de Almería se mete en su despacho y está a solas y piensa en el 2026, ¿en qué piensa? Desde el punto de vista agrícola y ganadero, yo pienso que por favor que las plagas nos dejen un poco más tranquilos, porque es que está siendo un año no solamente para la agricultura, En la agricultura estaba hablando muchísimo de Parvispinus, que como yo decía, para mí es la palabra del año, en este año en el sector agrícola almeriense. Pero es que tenemos la lengua azul en la ganadería ovina, es que tenemos la avispilla y el gusano cabezudo en los cultivos de almendros. Tenemos en otro cultivo en Andalucía, tenemos el midium en el viñedo, el algodoncillo en el olivar. Es decir, ahora para terminar el año nos ha aparecido también la peste porcina africana en el sector porcino, que afortunadamente parece ser que se va a quedar controlado en estos focos en jabalí en Cataluña. En fin, un sinfín de cuestiones que son
plagas y enfermedades que desde el punto de vista humano no tienen ninguna importancia, es decir, porque ninguna de estas se transmite a los humanos, pero que desde el punto de vista económico son muy importantes para los sectores agrícolas y ganaderos, ¿no? Muy, muy, muy importantes, de lo cual estamos hablando de miles de puestos de trabajo, miles de compromisos comerciales, exportaciones por todo el mundo. Y eso es lo que pienso, eso, por favor, que nos dejen, que no tengamos que sacar líneas de ayuda para la lengua azul, que no tengamos que sacar líneas de ayuda para el parvispino, que no tengamos, porque eso es síntomas de que tenemos nuestras plagas y las enfermedades las tenemos bajo control, ¿eh? Bueno, hay otros temas que son muy importantes para la agricultura de Almería que a mí me da la sensación que van bien, ¿no? Evidentemente, a un agricultor no le digas que hay buenos precios porque siempre hay un pero, ¿no? Si hay buenos precios, hay unos costes altos y, en fin, en su derecho está de tener su opinión sobre lo que recibe por sus hortalizas. Pero a mí me da la sensación, delegado, que desde el año 2020 hasta ahora estamos teniendo unos precios, digamos que podríamos considerar razonablemente buenos. Razonablemente buenos. No, o sea, el trabajo de un agricultor no está pagado con nada y eso hay que reconocérselo, pero da la sensación que aquellas crisis de precios que teníamos salvajes que hacían que se tiraran los productos en la Redonda, en la costa de Granada o en otros sitios, parece que eso ya ha desaparecido. Parece que el valor de la hortaliza se está considerando en destino. Sí, yo coincido con este análisis porque y esto habla muy bien de nuestra empresa comercializadora, ¿no? Si llevamos años hablando de la unión, de que hay que unirse, pero bueno, se están haciendo cosas muy bien y esta estabilidad de precios, yo coincido contigo, es cierto que han incrementado muchísimo los costes de producción, ¿no? Desde la pandemia hacia acá estamos hablando entre un 25, un 30, un 40% en algunos insumos, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que las campañas están siendo, como dice un presidente de una cooperativa, amigo tuyo y mío, dice, nunca podemos decirle a un cooperativista que ha sido una campaña buena, pero que sí que se repita esta campaña, ¿no? Que sea como esta, para que den los números, ¿no? Tenemos cierta estabilidad, tenemos datos preocupantes también en cuanto al consumo de fruta y hortaliza por toda Europa, aunque es cierto también que en la última estadística del último mes parece que repunta algo el consumo de fruta y hortaliza. Sí que tenemos que hablar de estabilidad y de tranquilidad. Y esa estabilidad y esa tranquilidad, después los ves en otros datos indirectos que nosotros en el análisis que hacemos en la delegación siempre lo valoramos. Cuando hablamos de incorporación de jóvenes que se quieren incorporar a nuestro sector, el sector de fruta y hortalizas de invernadero es el sector más importante de toda Andalucía, en todos los sectores en cuanto a incorporación de jóvenes, porcentualmente hablando, lógicamente, ¿no? Más de 300 jóvenes se quieren incorporar en la última convocatoria de ayuda de jóvenes en el sector de fruta y hortalizas. Eso habla de la rentabilidad. Lógicamente, un sector que no sea rentable, la gente huye de él. Cuando hablamos de modernización de invernaderos, es que ahora a final de año hemos pagado ayuda por casi 12 millones de euros en modernización de invernaderos de la última convocatoria de invernaderos. Cuando hablamos esto en maquinaria agrícola, cuando vemos las distintas inversiones, ampliaciones, mejoras tecnológicas que están haciendo las cooperativas a través de la línea de ayuda de OPFH, inversión en algunos casos muy, muy importantes. Esto habla de salud de nuestro sector. Ojo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que tú dices, no, esto hay que cuidarlo, esto hay que mimarlo. Esto es un trabajo diario y constante. Yo te voy a poner un ejemplo de un agricultor que visité hace muy pocos días que ha sufrido parvispino, lo está llevando. Dice, Antonio, sí, nosotros hacemos mucho control biológico, estamos aplicando los productos fitosanitarios que se pueden utilizar para ciertas fases de cultivo. Y luego te digo, todo eso, y yo tiene 4 hectáreas de pimiento en la zona de Tierra de Almería, dice, todo eso y 60.000 pasos diarios, ¿no? Es decir, recorrer todos los días, línea por línea, mata por mata, viendo, controlando y está muy pendiente. Porque no olvidemos que la agricultura almeriense al final es una agricultura de muchas personas, de mucho reparto de riqueza, donde la explotación media está en 2,5 hectáreas. Otra pregunta que me gustaría hacerle al delegado está relacionado con el tema del agua. Parece que eso marcha, ¿no?
parece que la obra de infraestructura, lo que se está desarrollando en la provincia de Almería, en unos sitios mejor que en otros, parece que ya lleva camino de hacerle frente realmente a la amenaza de la sequía en la provincia de Almería. Sí, estoy de acuerdo también con ese análisis. Pasa que los temas de agua no hay que verlos de un mes para otro, hay que verlos con ciertas perspectivas, porque todos los proyectos constructivos son proyectos, desde que se plantean, se hace el proyecto, se licita, se ejecuta la obra, son proyectos que tardan tiempo, o desde que se planifica unas convocatorias como las que hemos sacado nosotros, pues el plan PARA, ¿no? Que es para el aprovechamiento de agua regenerada, desde que eso nace hasta que vemos los frutos tarda su tiempo, pero si vemos a datos concretos y objetivos, decimos, vamos a ver, en el poniente almeriense se ha puesto por primera vez se están utilizando la agua regenerada para el cultivo de nuestras frutas y hortalizas en invernadero, ¿no? O sea, el agua regenerada de la depuradora de Roquetas de Mar, que ya hicimos un terciario hace unos meses. Ya se ha conseguido la primera autorización de productor de agua regenerada a nivel europeo. Ya ese agua está entrando, son 10 hectómetros cúbicos, ya está entrando en la red de distribución, en este caso de la Junta Central de Usuarios, a través de la cuña de regantes Sol y Arena. En las próximas semanas, muy pocos meses, será lo mismo con la depuradora de Ejido. Se está terminando a través de un proyecto de SEIASA, se está terminando las conexiones de la depuradora de Ejido con la distribución de la base de regantes, pero también será en Valerma y será en Adra, y también otro proyecto muy interesante para el aprovechamiento del agua de la base del Sapo. Y también estamos trabajando ya con los regantes, con la Junta Central de Usuarios y con Aquamed en el planteamiento de la segunda desaladora del Poniente, otra infraestructura que estaba en la planificación hidrológica para a partir del año 2035, y lo queremos adelantar al siguiente ciclo de planificación hidrológica que empieza en el año 2028. Todo eso, además, eso en cuanto a infraestructura, pero además si le sumamos todos los temas de gobernanza, de concesiones, también estamos avanzando muchísimo. Todos los municipios del poniente almeriense tienen ya su concesión de aguas desaladas. Estamos trabajando seriamente con la Junta Central de Usuarios para la concesión del agua desalada de su desaladora. Hace muy pocas semanas se publicó también el otorgamiento a la Junta Central de Usuarios como CUMA, como Comunidad de Usuarios de Agua de Más en Mal Estado para el Acuífero del Poniente. A partir de ahí establecer el programa de medidas para la mejora del acuífero. Es decir, que son muchísimas cosas que se cuentan rápido, pero que son trabajos de muchos meses, años, diría yo, para llevar eso. Y luego finalizo diciendo que para todo esto hace falta colaboración de todo el mundo. En primer lugar, de los regantes, los agricultores. En segundo lugar, las organizaciones que nos representan, se llama Junta Central de Usuarios, Comunidad de Regantes, y por supuesto la colaboración de todas las administraciones, ¿no? En estos casos que te he puesto, este ejemplo que te he puesto yo, estaba hablando de colaboración, en primer lugar de administración local a través de los consorcios, ¿no? En segundo lugar, de la Junta de Andalucía, infraestructura, obras, y por supuesto necesitamos la aportación que les corresponde hacer el Ministerio de Agricultura, Administración General del Estado, en este caso con proyectos SEIASA y fundamentales también para el agua desalada. Es decir, colaboración entre administraciones, colaboración con los regantes y por supuesto, por último, para finalizar, colaboración público-privada para aquellos proyectos que sean necesarios, y donde la colaboración entre administración y sector privado sea factible y sea realizable. Por otra parte, yo tengo otra sensación acerca del futuro de la agricultura de Almería y me baso en tener una opinión positiva por todas las inversiones que están haciendo las multinacionales en suelo almeriense. Sí. Hemos conocido que el Agrobio va a desarrollar un centro, también sabemos que se van a empezar ya las obras del Cortijo de Quesada, que Nunen, en este caso va a desarrollar ahí un centro experimental impresionante. El otro día tuvimos la oportunidad de conocer todo lo que Coespal ha hecho en el CIT-COES que tiene en La Mojonera, y en definitiva estamos viendo que está habiendo mucha inversión privada para investigación, para desarrollo, para poner en marcha muchos proyectos. También hemos visto que hace unos meses llegaron KWS, que es otra empresa de semillas que ha puesto ahí en El Ejido un centro de experimentación verdaderamente monumental, y otros muchos proyectos que no hemos sacado a la luz que se están desarrollando en la provincia de Almería, y es dinero que viene de fuera para invertir aquí, me imagino, con proyección mundial.
Sí, claro, y hay proyectos que todavía no, y proyectos que están ahí en cierne, como tú bien dices, y que serán públicos en las próximas fechas, y lo que se han hecho en los últimos años, ¿no? De las empresas de semillas más importantes a nivel mundial. Mira, Almería se ha convertido en el centro neurálgico de los cultivos del Mediterráneo, del fruto y hortalizas del Mediterráneo. Todas las grandes empresas de semillas tienen sus centros de experimentación. Cuando digo las más importantes, pues sí que estoy hablando de Bayer, estamos hablando de todas las más importantes, ¿no?, que existen a nivel mundial. Yo siempre lo digo en muchas charlas, lo digo en tono medio de broma, jocoso, ¿no? Pero lo digo convencido de que es así, ¿no? Almería se va a convertir en el AgroValley para muchos de los aspectos relacionados con la producción de fruta y hortalizas en invernadero, ¿no? Es lo que a mí, que no me gusta mucho utilizar esa palabra, ¿no? Es que la industria auxiliar va a ser muy importante. No la industria auxiliar, a mí me gusta más utilizar la industria asociada a la producción de fruta y hortalizas. Es que va a ser muy importante, que estamos vendiendo ya mucho conocimiento, estamos vendiendo muchas infraestructuras en cuestiones en fertilización, en construcción de invernaderos, por supuesto en semillas y muchos aspectos más, ¿no? Y eso, y te digo mismo, ¿no? Hay cuestiones indirectas que te corroboran eso, ¿no? Las inversiones que tú has dicho. Agrobio, se va a hacer la primera planta de biopolinización y la producción de biofauna auxiliar más importante de Europa. Un proyecto que lo hemos acogido dentro del catálogo de proyectos que la Junta ampara a través de la cobertura que le estamos dando, con objeto de agilizar todos los trámites administrativos. Has comentado la de BASF, que se anunció hace muy pocas semanas. Pero es que nuestra propia empresa, las que están aquí, están haciendo proyectos. Ha comentado Cítico de Ecospal, pero te puedo ir. Nos vamos al PITA en Almería y hablamos del proyecto Única Group, que está haciendo también allí un centro que es muy importante. La propia administración, ¿no? La propia administración ya anunció el consejero de Agricultura con ocasión de la presentación de los presupuestos. Vamos a iniciar muy pronto también en el PITA la construcción del polo de innovación, ¿no? Un edificio inteligente también centrado en el cultivo de frutas y hortalizas de invernadero, con objeto de aunar todo esto que está relacionado con la investigación, la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, ¿no? Que yo soy de los que, y ya me lo he dicho muchísimas veces, estamos viviendo la cuarta gran revolución del sector agrícola almeriense. Y lo estamos viendo ahora, en estos años, y dentro de un par de décadas lo diremos, ¿no? Es que vivimos la cuarta gran revolución después del arenado, después del riego por goteo, después del control biológico. Estamos viviendo ahora, ¿no?, que es la de la digitalización y la inteligencia artificial en los cultivos de invernadero. Bueno, Antonio, me quedan solamente dos preguntas, una arriesgada, la otra no. La primera, la arriesgada. ¿Por qué tiene el agricultor español y el almeriense ese sentimiento de tener a la Unión Europea en contra? De que defiende la Unión Europea. Sí. Es un sentimiento erróneo. Es cierto que la Unión Europea, en toda la gestión de la política agrícola común, ha tenido luces y ha tenido sombras, ¿no? Quizás nos guste más centrarnos en las sombras, ¿no? Yo soy de los que piensan que toda la Unión Europea, todas las ayudas que estamos teniendo, toda la política agrícola común ha sido muy beneficiosa para el sector agrícola almeriense, no solo almeriense, el andaluz, ¿no? Nosotros todos los años publicamos las cifras que gestionamos dentro de la Delegación de Agricultura y que va en beneficio del sector, y que al final son gestión de ayudas, gestión de inversiones. Este año han sido más de 200 millones de euros en el conjunto de líneas lo que se han gestionado y se han pagado en la provincia de Almería. Estoy hablando de la línea de OPFH, estoy hablando de jóvenes agricultores, estoy hablando de modernización, estoy hablando de grupos operativos de innovación, estoy hablando de asesoramiento, en fin, un sinfín de líneas que tenemos en la Consejería de Agricultura. Que es cierto que tenemos alguna sombra, que también lo estamos denunciando y lo estamos diciendo, ¿no? Y hace muy pocos días hubo una manifestación en Bruselas, donde fue un nutrido grupo de agricultores almerienses, ¿no? Y, oye, que tenemos que seguir hablando de que sí, oye, que a nosotros no nos da miedo la competencia, pero que necesitamos competir en condiciones de igualdad. Que queremos una política agrícola común fuerte, con el presupuesto que se merece, con el presupuesto que hasta ahora, y con la gobernanza que hemos tenido, que es la que nos ha permitido una transformación estructural y muy importante de todas nuestras cooperativas, es la que nos está permitiendo modernizar nuestro invernadero.
Y claro, la imagen negativa es que la Comisión, Bruselas, nos prohíbe. No, vamos a poner las cosas en su justa medida. Es cierto que tenemos que mejorar aspectos fundamentales, como te decía, ¿no? La famosa cláusula espejo, los contingentes, el control de contingentes en aquellos productos como el tomate, donde existe, que tenemos que luchar contra acuerdos como el que se está presentando ahora con Marruecos, donde que no estamos absolutamente en nada de acuerdo. Pero también te digo que Europa le sienta bien a la agricultura almeriense. No olvidemos que el 70% de lo que producimos cada año va a mercado europeo, Alemania, Francia, Países Bajos, norte de Italia, Polonia, que eso supone, el año pasado supuso 3.000 millones de euros lo que se exportó a Europa, y que a nosotros si hemos analizado en los últimos 15 años, hemos pasado hace 15 años estábamos en torno al 30%, los últimos 15 años pasado al 70%. Y eso es un balance positivo, y yo soy, ya te lo estoy comentando, ¿no? que piensa que Europa le ha sentado bien a la agricultura almeriense, y así debe seguir siendo. Bueno, y la última cuestión, simplemente me gustaría agradecerte la intervención que tuviste en la presentación del anuario y el acto que hizo la Cátedra del Agua en la Universidad de Almería el pasado 5 de diciembre. Me pareció una intervención muy acertada, muy acorde con lo que se estaba hablando en este acto, y la verdad que fue un éxito precisamente por las personas que participaste y en este acto, y tú fuiste una persona destacada. Muchísimas gracias, y simplemente desearte una feliz Navidad y que el año 2026 te dé poco trabajo y muchas alegrías. Yo agradeceros la organización de la jornada, ¿no? Porque al final sentar en un foro las distintas administraciones, como estábamos sentadas en aquel foro, ¿no? Las distintas empresas, distintas organizaciones, la universidad, la Cátedra del Agua, ¿no? Que tiene también mucho que decir en cuanto a gestión de agua, infraestructura, ¿no? Investigación, innovación, ¿no? Y luego también, oye, que la labor que estáis haciendo los propios medios de comunicación, que para mí es una labor fundamental, ¿eh? Una labor básica y fundamental, porque al final podemos hacer mucho las administraciones, podemos sacar líneas de ayuda, podemos decir esto, hacer lo otro, hacer protocolos, pero si eso no llega al final al agricultor, le estamos haciendo nada, ¿no? Entonces tenéis una labor fundamental, y vuestro anuario se ha convertido ya en un referente, ¿no? Un referente cada año, ¿no? Donde recopilar en un tocho, al final es un poquito gordo, ¿no? Pero se recopila, hay muchísima información, y hay un resumen bastante importante de los aspectos más fundamentales que han ocurrido durante el año anterior. Yo agradezco mucho la voz, os deseo también feliz Navidad, y que el 2026 nos dé una campaña como mínimo tan buena como la anterior, ¿no? O sea, si conseguimos eso, ya tendremos un éxito garantizado. Muchas gracias. Antonio Mena, delegado de Agricultura en Almería, muchísimas gracias por atendernos hoy y todas las veces que lo has hecho. Y por mi parte también, muchísimas gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad, y siempre a vuestra disposición.